Y yo pensaba hacer como Fernando, como yo pasaba y manda, y lo que ahora hay 61 muchachos. O sea, cada 61 muchachos, domingo, es, ahora sí, Amanda Rodríguez también feliz. Hola, entonces del 6801 al 6803 estamos. Ok, seguimos con Siniela Ramírez Yapol. Presente. Hola, Siniela Yapol. Le corresponde el 6805 y el 68. Vamos. Ok. Seguimos con el compañero Joan Sebastián Lancheros, Ávila Lancheros Antipaola. Hola, Paola Díaz, le corresponde entonces los IP 6818 y 6819. 6818, 6818, 6819. ¿Copian? Ok, gracias. Listo. Vamos con, ahora sí, con el compañero Juan Sebastián Maracaldo Hernández. Buenos días, presente. Buenos días, te corresponde entonces el 6823. ¿Sí pueden ver correctamente lo que está escrito en el tablero? Sí, profe. Sí, listo. Por favor, escriban y ya entro a desarrollar la idea. Buenos días, Vanessa, te corresponde el 6846, el 6848. ¿Estamos? Sí. Ok. Seguimos con Laura Gabriela Díaz Maecha. En las sesiones anteriores, me dicen si se escucha bien, en las sesiones anteriores nosotros discutíamos acerca de lo que es una función de varias variables, ciertos aspectos operativos de esas funciones de varias variables, y el sábado empezamos a discutir ciertos aspectos aplicativos de ese tipo de funciones. Hoy vamos a Profe, qué entrar pena, es que no puedo, no deja ver el tablero, qué pena, profe, para terminar de copiar. ¿Desde aquí me escuchan bien? ¿Cuál es el segundo? 68, 64. Listo. Vale, gracias. ¿Y quién era ese? No, bueno, entonces es el 18 y el 19 en el Excel. Laura. Laura Daniela Pozos. Hola, buenos días. Entonces, Úseme. 68, 65. 68, 65. Listo. Entonces les estaba diciendo,
Les estaba diciendo que las clases anteriores nosotros estábamos discutiendo acerca de ciertos aspectos aplicativos de las funciones de varias variables. Hoy vamos a entrar a discutir un aspecto central en este tipo de funciones y en cualquier tipo de funciones de hecho, que es el concepto de optimización. Cuando uno habla de optimización de cualquier tipo de función, las palabras que aparecen relacionadas son el concepto de máximo y el concepto de mínimo de una función. Y yo siento que ustedes están familiarizados con esos conceptos de máximo y mínimo. Cuando uno va a hablar de máximos y mínimos, hay cierta clasificación o categorización de esos máximos y de esos mínimos. Y el primer tipo de máximo y mínimo que uno considera es lo que uno llama los máximos y los mínimos locales. Y entonces nosotros vamos a discutir hoy qué son los máximos y los mínimos locales y el procedimiento para tratar de encontrarlos para cualquier función de varias variables. En particular, nos vamos a centrar en las funciones de dos variables, que son como el esquema básico sobre el cual uno trabaja este tipo de situaciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me entienden hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Permítame un segundo. Y vamos en Vanessa con Vía Castro, Vanessa Catalina. Entonces, por favor, me copien nuevamente Laura Gabriela Díaz Maecha. Sí, señor. No, de nada, me equivoqué, tengo que corregir. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de máximos y de mínimos locales, lo que nosotros estamos buscando es un punto que tiene una característica particular. Cuando hablo de puntos, me refiero a puntos con dos coordenadas. En ese sentido, nosotros decimos que un punto es un máximo local si cuando yo evalúo la función en ese punto, el resultado es el valor más grande que puede tomar la función cuando lo comparo con los otros valores que puede tomar la función sobre puntos que son muy cercanos al punto A, B. Es decir, un punto es un máximo local si al evaluar la función, como que ese punto se destaca con respecto a los puntos que están alrededor de él. Cuando uno piensa en estos máximos locales en un contexto aplicado, uno puede establecer la siguiente analogía. Si yo tengo una función que representa la temperatura, por ejemplo, un máximo local es un punto donde la temperatura toma el valor más grande con respecto a los puntos que están alrededor de él. En ese sentido, un máximo local en una función de temperatura es el punto más caliente dentro de los puntos de su vecindario o de su localidad. Precisamente de ahí viene el término máximo local. No sé si me estoy haciendo entender con la idea de lo que es un máximo local. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Profe, ¿podría repetir otra vez un momentico eso? Permítame un segundo. Lo que les estaba diciendo es que un punto es un máximo local si ese punto se destaca con respecto a los puntos que están alrededor de él, con respecto a la función. Es decir, yo cojo la función, la evalúo en el punto, la evalúo en los puntos que están alrededor y si al evaluar la función me da el resultado más grande con respecto a esos puntos que están alrededor, yo digo que ese punto es un máximo local. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí es más o menos clara la idea?
Sí, señor. Yo les mostraba a ustedes el ejemplo de la temperatura, pero digamos que donde más interpretación gráfica tiene esta idea de máximo local es cuando uno piensa en problemas de altitud. Y entonces voy a tratar de hacer una analogía. Cuando yo considero un punto, cuando yo tengo la función de altitud, es decir, la función que me dice la altitud en cualquier punto, yo digo que un máximo local es un punto de tal forma que su altitud es la más grande posible con respecto a los puntos que están alrededor. En ese sentido, cuando yo pienso en un máximo local, en fenómenos de altitud, a lo que hago referencia es a a los puntos más elevados dentro de los demás o con respecto a los demás puntos que están cerca a él. En ese sentido, a los máximos locales de una función se les asocia en fenómenos de altitud con las cumbres o los puntos elevados de la correspondiente función. Por ejemplo, en ese sentido, Monserrate sería un máximo local dentro de la función que representa la altitud de Bogotá, porque Monserrate es el punto con mayor altitud o es un punto con mayor altitud con respecto a los puntos que están alrededor de él. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con la idea de lo Sí, que pretende señor. representar un máximo local? Dime, Andrés. Sí, señor. Listo. Esa es, de alguna manera, la idea intuitiva de lo que es un máximo local. Un mínimo local tiene la misma idea, pero en ese caso no son los puntos que toman el valor más grande, sino en ese caso serían los que toman el valor más pequeño con respecto a los que están alrededor de él. En ese sentido, si en fenómenos de altitud los máximos locales son las cumbres o los puntos elevados, los mínimos locales serían los valles o las depresiones dentro del correspondiente relieve. A eso hacen analogía esos máximos y esos mínimos locales. Ahora, esta definición que estoy dando es una definición intuitiva que pretende dar, por decirlo de alguna manera, la idea de lo que son máximos o mínimos locales, pero no es una definición operativa, porque si yo quisiera encontrar los máximos y los mínimos locales de una función a partir de esta definición, yo tendría que ponerme a evaluar la función sobre todos los puntos y entrar a mirar dónde toma el valor más grande, dónde toma el valor más pequeño, compararlo con los puntos que están alrededor de él y en ese caso, pues el ejercicio sería muchísimo más complejo. En ese sentido, nosotros necesitamos un procedimiento que me permita determinar los máximos y los mínimos locales de una manera un poquitico más directa, un poquitico más analítica y un poquitico más operativa. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, eso es lo que voy a describir a continuación.
¿Tienen claro lo que está en el tablero? ¿Sí se ve claro lo que está en el tablero? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, en ese procedimiento, por favor apaguen micrófonos. En ese procedimiento que nosotros vamos a establecer para encontrar los máximos y los mínimos locales de una función, el primer paso es encontrar lo que uno denomina como los puntos críticos de la función. Los puntos críticos o los puntos estacionarios. Esos puntos críticos son aquellos que corresponden a aquellos puntos donde al evaluar las dos derivadas parciales de la función, el resultado es igual a cero. Es decir, los puntos críticos son aquellos donde se anulan simultáneamente las dos derivadas parciales. Por ejemplo, ¿puedo borrar el tablero? Sí, profe. Sí. Sí, señor. Sí, profe. Pues, entonces, un ejemplo muy sencillo, perdón, no dije cuál era la función. La función es x al cuadrado más y al cuadrado. Para esta función, el punto 0,0 es un punto crítico, porque si yo calculo las derivadas parciales de esta función y las evalúo en 0,0, en ambos casos el resultado va a ser 0. ¿Sí estamos de acuerdo con esa afirmación? Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Yo quiero que ustedes noten, y eso a veces parece simplemente un hecho lingüístico, que cuando yo hablo de puntos críticos, yo uso este artículo. Yo digo que es un punto crítico de la función. Cuando yo digo que es un punto crítico, yo abro la posibilidad de que haya más puntos críticos de esa función. Y en este caso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que una función puede tener varios puntos críticos. Y aquí hay de todo. Hay funciones que tienen un punto crítico, hay funciones que tienen 2 puntos críticos, hay funciones que tienen 10 puntos críticos, hay funciones muy especiales que tienen infinitos puntos críticos. Nosotros vamos a tratar de esquivar esas funciones porque se hace más complicado encontrarlos, pero los hay.
y hay funciones que no tienen puntos críticos. En ese sentido, una pregunta que podría surgir a partir de este ejemplo es si esta función, aparte de 0,0, tiene algún otro punto crítico. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que esta función, aparte de 0,0, tiene algún otro punto crítico? No, señor. ¿Por qué afirmas que no hay más puntos críticos? Porque debería dar 0, ¿no? Y para dar 0 necesito que un número sea negativo. Dame un y segundo, el otro sea te subo el positivo. volumen que no te oigo bien. ¿Me decías? Porque la función es x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Sí. Para eso entonces necesitaría que alguno de los dos fuera negativo para que contrarrestara el positivo del otro, ¿sí me hago entender? No, es que no hay contrarrestación. ¿Por qué contrarrestación? O sea, Sí. para que uno reste al otro y de 0, ¿sí? Pero No, sí. no puedo tener un número ¿Restar quién negativo con porque es quién? cuadrado. Si yo tengo Sí, pero es que un mira número que a la positivo, hora de mirar puntos críticos, lo que uno mira son las derivadas parciales. Es que Pues, mira cuidadosamente. Un punto crítico es aquel donde las derivadas parciales dan 0. ¿Sí o no? ¿Sí me hago ok, entender? sí. Listo. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Cuáles son las derivadas parciales de esta función? 2x F sub x es 2x y f y sub 2y. y 2y. 2y. Es que dense cuenta que cuando hablo de puntos críticos no es que sea la función la que tiene que dar 0, son las dos derivadas parciales. Y entonces dense cuenta que si yo evalúo esta derivada parcial en 0,0, me da 0. Y si evalúo esta derivada parcial en 0,0, también me da 0. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Y la pregunta en el fondo es si habrá algún otro punto tal que al evaluar las derivadas parciales también me dé 0. no, no hay. ¿Cómo lo puedes afirmar con tanta seguridad? Pues porque tienen que ser diferente a 0, ¿sí? Sí, ¿qué pasaría? Pues si es diferente a 0, cambiaría y podríamos tener otro número, o sea, que no sea 0. O sea, Por ejemplo, pues por ejemplo, fx sería 0, o sería 1,0, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? fx. Sí, sí, o sea, cambiando las coordenadas, por ejemplo, en fx. No, ojo, no se me desoriente. Lo que yo hago es evaluar las derivadas parciales en los puntos. Por ejemplo, si yo evalúo esta derivada parcial en 0,3, ¿cuánto da? En 0,3. ¿Cuánto daría? 0, profe. 0. Pero si yo evalúo esta derivada parcial, ¿cuánto me da? 6. 6. 6. Entonces, este punto no me serviría. De hecho, es bastante claro que si yo quiero ver cuáles son los puntos críticos de esta función, lo que yo tengo que hacer es coger sus derivadas parciales y ver cuándo esta da 0 y cuándo esta también da 0. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Y entonces, para que esta dé 0, x tiene que valer 0. Y para que esta dé 0, y tiene que valer 0. Y entonces, en ese caso, la única posibilidad es que tanto x como y valgan 0, y por lo tanto, el único punto crítico, en este caso, sería 0,0. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí estamos de acuerdo todos hasta ahí? Sí, señor. Es decir, en el fondo, el ejercicio de encontrar puntos críticos es un ejercicio de mirar cuándo las derivadas parciales valen 0. Es decir, es un problema algebraico, porque es el problema de mirar esto cuándo vale 0, esto cuándo vale 0, y encontrar las soluciones
a ese sistema de ecuaciones que se plantea. Déjenme ilustrar esa idea con otro ejemplo, donde yo les doy como la idea y ustedes tratan de desarrollarla operativamente. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Listo. El artículo 17 dice que las controversias de la Asamblea de los propietarios y el administrador, el Consejo de Administración, se resuelve por sentencia de una instancia en el juez municipal. Se queda en primer término por cuestionar esa norma. Y en segundo término, que es hacer asamblea sin válida, porque una cosa es recibir la notificación para la asamblea. Y otra cosa es que el propietario haya hecho uso de sus consentimientos y de su voluntad de dar el voto, pues para la clave, Listo. Miremos este ejemplo. ¿Todos ven la función que tengo ahí? Sí, señor. Listo. Yo quiero encontrar todos los puntos críticos de esa función. ¿Cómo debería operar yo para encontrar esos puntos críticos? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Derivar. Calcular las derivadas parciales. Regálame, por favor, tú las derivadas parciales. O cualquiera. ¿Cuánto es Bueno. X y cuánto es F? Sería eso es un, y profe, es que no sé si el primer exponente es un 2. Es un 2. Listo, entonces sería 4. ¿Cuánto Sería sería? 4x. 4x Más 6y. Más 6y. Más 8. Más 8. Y ya. Esa Dime. sería en X. Esa sería en X, ya se acabó. Sí, esa sería en Y en X. Y. En En Y Y sería sería 8y. 8y. Más 6x. Más Más 6x. Más Sí. 10. Ya tengo las derivadas parciales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si yo quiero encontrar los puntos críticos, yo tengo que determinar cuándo estas derivadas parciales son iguales a 0. Y para determinar cuándo esas derivadas parciales son iguales a 0, pues entonces igualo a 0 la primera, igualo a 0 la segunda. Esto me forma un sistema de ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y yo tengo que resolver ese sistema de ecuaciones para saber cuándo esto da 0 y cuándo esto también da 0. Como les decía, el ejercicio de encontrar puntos críticos es un ejercicio algebraico. Es el ejercicio de resolver un sistema de ecuaciones. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Cuando ustedes miran este sistema es muy sencillo, porque este es un sistema de ecuaciones lineales. Es decir, estas dos ecuaciones son de dos variables lineales y en álgebra lineal a uno le dan una cantidad gigantesca de herramientas para resolver este tipo de sistemas. ¿Alguien me puede decir un método que se le ocurra para resolver esos sistemas de ecuaciones? Sustitución, profe. Listo. Esa es una, Gauss-Jordan es otra, uno puede utilizar determinantes si quiere.
El punto es que de alguna forma toca resolver este sistema de acá. Por favor, resuelvan ese sistema y me dicen cuáles son los puntos críticos de esa función. ¿Listo? 5 minuticos para que resuelvan el sistema y me digan cuáles son los puntos críticos. ¿Me lo puedes dar en fraccionario de pronto, Andrés? Uy, profe, es que ya lo pasé a decimal. Devuélvelo fraccionario. Me daría, en X me daría menos 271 sobre 100. ¿Menos cuánto? 271 sobre 100. ¿Y el otro? Ya le digo, profesor. Si quieres escribirlo en el chat, trata de escribirlo en fraccionario. 22 séptimos. Escríbelo en el chat para que todos lo vean, porfa. Y entramos a comparar. ¿Listo?
Sí, señor. Gracias. ¿Alguien más tiene la respuesta? ¿Qué opinan con respecto a la respuesta que da Andrés? ¿Alguien más? ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? ¿Alguien? ¿O alguien está enredado con el procedimiento? ¿Están ahí? Sí, profe. Mira lo que dice Laura. ¿Con cuál de las dos están de acuerdo? A mí me da lo mismo que a Laura. A mí también. Igual a mí. Andrés, Pues a mí no me dio lo mismo que a Laura, pero si a todos les dio, supongo que está bien lo de Laura. pues yo supondría lo mismo, pero entonces entremos a revisar. ¿Tú puedes compartir tu procedimiento, Laura? Porfa. No, profe, porque estoy desde el celular. Hmm. ¿A alguien que le haya dado lo mismo puede compartir su procedimiento? Profe, yo hice Gauss, no sé qué hizo Andrés. ¿Qué procedimiento utilizó? Utilizaste Gauss, Sí, señor. pero quisiera ver cómo lo utilizaste. Eh, pues le tomo foto y No, lo mando por correo, ¿sí? mejor, dale, dale. Estoy pendiente del correo. Listo, profe. Listo, estoy pendiente de la llegada del correo. Ya listo, ya lo tengo. Voy a compartir pantalla. No es que se comparte pantalla, aquí está. ¿Todo lo ven? Sí, ¿Todos ven el profe. procedimiento? ¿Qué opinan con respecto a él?
Sí, profe. Andrés, ¿qué opinas? Sí, profe, está bien. Listo, pues. Entonces, en este caso, cierro pantalla. El único punto crítico, no la cerremos, el único punto crítico sería 1, menos 2, porque es la única solución de ese sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Antes de irnos a descanso, nos quedan 10 minuticos para descanso, quiero proponer un ejercicio y bajo el método foto-correo me hacen llegar la respuesta y la discutimos. ¿Listo? Entonces voy otra vez al tablero. Yo no voy a estar escribiendo siempre todos, pero me gusta hacerlo al principio para hacer énfasis en que acá ustedes tienen que garantizar que encontraron todos, porque para el ejercicio que vamos a hacer en la segunda hora es fundamental tener todos esos puntos críticos. ¿Todos ven la función? Sí, profe. Listo, por favor, hallen todos los puntos críticos de esta función.
¿Alguien ya me envió correo? Comercio interactiva que participa en comercial. Y esa consulta la cierra, ¿yo? Pues que le añadió de lo que dice el crédito compensación al arrendamiento comercial. Así como fue general, estamos contestando nosotros la generalidad del contrato de arrendamiento en urbana y lo de comercial. ¿Listo? ¿Alguien me envió correo? ¿Alguien ya lo resolvió? Ya le envié el correo, profe. ¿Listo? Ok. Voy a compartirlo y los demás me dirán, voy a compartir el de Andrés y los demás me dirán qué opinan. Permítanme un segundo. Ahí está. ¿Opiniones? ¿Qué hace él? Él calcula las dos derivadas parciales, despeja y de la primera ecuación y reemplaza en la segunda ecuación. Y cuando reemplaza en la segunda ecuación, le da esto. 3x a la 4 menos 3x igual a 0. Le faltó el 0 acá, pero va igualado a 0. Y cuando uno resuelve esta ecuación, le da que x es igual a 0 y x es igual a 1. Y ya teniendo los valores de x, encuentra los valores de y simplemente reemplazando. Cuando x vale 0, pues y vale 0 porque y es igual a x al cuadrado, así como aparece acá. Y cuando x vale 1, y vale 1. Y entonces los dos puntos críticos en este caso serían 0,0 y 1,1. ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Problemas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Voy a dejar el ejercicio de Andrés durante el receso. Volvemos a las 10:10. Y si de vuelta alguien tiene algún reclamo o alguna duda, por favor, me lo da a entender. Entonces queda aquí el ejercicio y nos vamos a receso de 10 minuticos. Son las 10:02 en mi computador. A las 10:12 volvemos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues.
Listo, todos pueden ver el tablero y todos pueden oírme. Sí, profe. Listo, pues. Por favor, escriban lo que está en el tablero y entramos a discutirlo. La plata que pagaron del pasaje, también le han reconocido eso para poner el proyecto. ¿Qué podríamos hacer nosotros como constructores? Dar una lista de cosillas para llegar a arreglar un acuerdo con la anterior que van a reconocer. Listo. ¿Ya todos copiaron? ¿Ya todos copiaron lo que está en el tablero? ¿Listo? Pues. Sí, profe. No pierdan de vista cuál es el propósito de la sesión de hoy. El propósito de la sesión de hoy es encontrar los máximos y los mínimos locales de una función de dos variables. De alguna manera, la idea que se ha discutido hasta ahora se puede generalizar a cualquier cantidad de variables. Es decir, encontrar puntos críticos en tres variables, pues sería coger las tres derivadas parciales, igualarlas a cero, resolver. La estructura sería exactamente la misma, pero yo me centro en funciones de dos variables porque es donde es más fuerte y más evidente el aspecto aplicativo. El concepto que acabamos de discutir, que es el concepto de punto crítico, es el primer paso para encontrar esos máximos y esos mínimos locales. Y la conexión que hay entre esos conceptos está establecida en este teorema o hecho que tengo descrito en el tablero. Lo que estoy diciendo acá, o lo que se está diciendo acá en el tablero, es que cuando yo tengo un punto que es un máximo o un mínimo local, ese punto obligatoriamente tiene que ser un punto crítico de la función. Es muy importante que entendamos con claridad el sentido de lo que se está diciendo acá. Lo que yo estoy diciendo ahí es, en pocas palabras, que a la hora de buscar los máximos y los mínimos locales de una función, esos máximos y mínimos locales tienen que estar dentro de los puntos críticos de la función. De alguna manera, entonces, lo que tengo descrito acá me da como unos candidatos, o me da los candidatos, para ser más preciso, para ser máximo o mínimo local. Me dice, usted quiere encontrar máximos y mínimos locales, primero encuentre los puntos críticos y dentro de esos puntos críticos va a encontrar los máximos y los mínimos locales. Hay que ser muy cuidadoso, y yo siempre hago énfasis en esta parte. Hay que ser muy cuidadoso con lo que se está diciendo acá. Aquí en ningún momento se está diciendo que todos los puntos críticos sean máximos o sean mínimos locales. Eso no se está diciendo porque eso no es cierto en general. Lo que se está diciendo es que dentro de los puntos críticos están los máximos y los mínimos locales. En ese sentido, yo tengo que pasar a un segundo paso, valga la redundancia, y en ese segundo paso lo que tienen que hacer es clasificar los puntos críticos para determinar cuáles son los máximos y los mínimos locales. Ese proceso de clasificación se estructura teniendo en cuenta lo que voy a discutir a continuación.
del 1574 de 2012, se establece que es competencia de los jueces civiles municipales conocer la sentencia de una instancia de los conflictos que se presenten entre los copropietarios o tenedores del edificio conjunto o entre ellos y la. Profe, qué pena, ¿podría leer lo que dice ahí? ¿En cuál parte? ¿En cuál parte? Dice, dada una función f de xy, definimos el hessiano Es de que f. no se ve bien, profe, o no sé si yo sea el único que no lo ve claro. ¿Hay problemas para los demás también con lo que están viendo? No, profe. Si quieres, Andrés, pues yo lo puedo leer, no te preocupes. Pero si quieres, sal y entra No, después dale, de me que... voy a No, salir y profe. volver a entrar. Me voy a salir y volver a entrar. Listo, inténtalo a ver y si no, pues yo te leo, no hay problema. ¿Listo? Esperemos a ver si Andrés vuelve a entrar. Rápido. ¿Mejor, Andrés? Sí, señor, muchas gracias. Entonces, no olviden que nosotros estamos tratando de clasificar ahora los puntos críticos teniendo en cuenta, o mejor dicho, para determinar cuáles de esos puntos críticos son máximos locales, cuáles de esos puntos críticos son mínimos locales, cuáles, porque también habrá puntos críticos que no sean ni una cosa ni la otra. Ya discutiremos sobre la naturaleza de esos puntos críticos que no son ni máximos ni mínimos locales. Pero en este momento, ese criterio para determinar dentro de los puntos críticos cuáles son los máximos y los mínimos locales se fundamenta en lo que uno conoce como el hessiano de una función. Y por eso este método se conoce como el método del hessiano o el criterio del hessiano. Hay otros textos que lo conocen como el criterio de la segunda derivada. Y para calcular ese hessiano, lo que nosotros hacemos es calcular las derivadas parciales de segundo orden, fxx, fyy, f de xy, y operarlo de esta manera. Cuando yo hago esa operación, me produce una expresión que depende de la variable x y de la variable y. Entonces, la primera parte es calcular el hessiano de la correspondiente función. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ese hessiano lo vamos a utilizar
para clasificar los puntos críticos dentro de máximos, mínimos o ninguna de las dos cosas. Locales, claro está. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tendrán problemas para el cálculo del hessiano de alguna función? Igual ahorita lo vamos a calcular, pero antes de ejemplificar este hessiano, quiero mostrarles cómo se utiliza para clasificar. Entonces, continúo. Puede brindar los servicios de la conciliación. Por favor, copien este esquema y ya entramos a discutirlo. Listo. Esto que estoy presentando acá es un esquema básico de cómo funciona el método del hessiano para clasificar puntos críticos y determinar si son máximos locales o mínimos locales o ninguna de las dos cosas. La idea es simple. Lo primero que uno ha hecho previamente es encontrar los puntos críticos. Los que le hayan dado o los que sean. Si son 2, 2 puntos críticos. Si son 10, 10 puntos críticos. Y una vez uno ha encontrado esos puntos críticos, lo que uno va a hacer es coger cada punto crítico y va a meterlo, por decirlo de alguna forma, dentro de esta máquina. Entonces cojo un punto crítico y voy a hacer lo siguiente.
Voy a coger el hessiano, que ya habré calculado previamente, y lo voy a evaluar en ese punto crítico. Cuando yo evalúo el hessiano en el punto crítico, hay tres posibilidades. O que el hessiano dé positivo, o que el hessiano dé negativo, o que el hessiano da cero. Y dependiendo del resultado del hessiano, yo entro a mirar cuál es el caso. Y voy a describir cada uno de estos casos. Si el hessiano da cero, ese es, por decirlo de alguna forma, el peor de los mundos o la peor situación. Porque cuando el hessiano da cero, eso significa, o lo que me dice el criterio, es ni idea. El criterio en este caso me dice, no puedo decir que sea ese punto crítico. Ese caso es el más desafortunado porque nos quedamos sin respuesta, pero afortunadamente es un caso que se presenta muy pocas veces. Si esto se presenta, ustedes simplemente van a decir, el criterio no decide. Y no hay nada más que hacer. En la vida real, tocaría utilizar otro tipo de técnicas, tratar de evaluar la función, tratar de comparar, pero digamos que para nosotros, en este momento, si el hessiano da cero, simplemente decimos que el criterio no decide. El otro caso, es que el hessiano dé negativo. Cuando el hessiano da negativo, ese criterio me dice que este punto no es ni mínimo ni máximo local. Es decir, en este caso, el criterio sí decide. Y lo que decide es que el punto no es ni máximo ni mínimo. A esos puntos críticos que no son ni máximos ni mínimos locales, la literatura los llama puntos de silla. Y entonces, en ese sentido, cuando a mí el hessiano me da negativo, yo puedo decir simplemente el punto A, B es un punto de silla. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. El último caso, y en este sí quiero profundizar porque digamos que es el que más nos interesa a nosotros, es cuando el hessiano da positivo. Cuando el hessiano da positivo, lo que me dice el criterio es que ese punto crítico o es máximo o es mínimo local. Es decir, cuando el hessiano da positivo, ese punto entra dentro de la categoría de los puntos que estamos interesados en encontrar. Ahora, naturalmente queda la pregunta. Bueno, cuando el hessiano da positivo, yo puedo determinar que el punto es o máximo o mínimo local. Pero naturalmente nosotros necesitamos saber a cuál caso corresponde exactamente. Es decir, hasta este momento podríamos decir el punto es máximo o mínimo local, pero todavía no podríamos decir a cuál de esos dos casos corresponde. En ese caso, cuando el hessiano da positivo, yo tengo que hacer un proceso adicional que se hace exclusivamente cuando el hessiano da positivo. Y lo que uno hace es coger f sub xx solito y evaluarlo. Y si al evaluarlo da positivo, entonces el punto es un mínimo local. Pero si al evaluarlo da negativo, cuando evaluamos el fxx, si da negativo, entonces el punto es un máximo local. Es decir, en este caso, cuando el hessiano da positivo, hay un proceso adicional que tenemos que hacer. Y ese proceso adicional es evaluar fxx en el correspondiente punto. Y cuando lo evaluemos, entonces, miramos, si da positivo, el punto es un mínimo local, si da negativo, el punto es un máximo local.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me hago entender hasta ahí? Profe, no sé si soy yo, pero... Ah, no, ya se mejoró el internet. Es que estaba viendo borroso, pero ya. Sí, pero ¿sí es clara la idea que estoy exponiendo? Sí, sí, señor. Sí, profe. Listo. Quiero aclarar, o más que aclarar, enfatizar en que este fx solo se revisa cuando el hessiano da positivo. En cualquiera de los otros dos casos, que el hessiano dé negativo o que el hessiano dé cero, pues no vamos a hacer nada más. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Simplemente ahí, o el criterio no decide, o el punto es un punto decide. ¿Sí estoy siendo claro con esto que estoy diciendo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Listo, pues. Voy a No, profe, ejemplificar. espera, espera, qué pena. No entendí eso último. ¿Qué parte no entendiste? Lo de si es máximo o mínimo local. O sea, cuando el hessiano da positivo, a continuación cojo fxx y lo vuelvo a evaluar en ese punto. Y entonces, si fxx da positivo, entonces el punto es un mínimo local. Si fxx da negativo, entonces el punto es un máximo local. ¿Sí, Juan David? Sí, pero ¿cómo calculamos el hessiano? Yo no les expliqué cómo se calculaba el hessiano. Ah, esa fue la anterior. Sí, el hessiano. El Ah, H, el lo siento, HFX. es que no copié eso porque no pude ver bien, profe, qué pena. Pero bueno, el hessiano era... ¿Alguien puede recordar cómo se calculaba el hessiano? Igual ahorita voy a ejemplificar y de pronto ahí te ayuda. Pero ¿alguien me puede recordar cómo se calculaba el hessiano? Se multiplicaba fxx por fyy y todo eso Sí. se restaba al fxy al cuadrado. Ok. Listo. Ya lo voy a ejemplificar. Ya lo voy a ejemplificar. ¿Listo? Para que vean cómo funciona. Voy a coger, para retomar, un ejemplo que habíamos discutido durante la primera sesión de clase. La función x al cubo más y al cubo menos 3xy. Siempre el primer paso es encontrar los puntos críticos. En este ejemplo ya los habíamos encontrado, pero en cualquier otro ejemplo, si no se han calculado los puntos críticos, es lo primero que tendríamos que encontrar. En este caso ya tenemos los puntos críticos. Los puntos críticos serían, según decía Andrés, que ustedes vieron el ejercicio y creo que estaban de acuerdo, eran 0,0 y 1,1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esa es la primera parte, la que ya hicimos. Para la segunda parte, para entrar a mirar cada punto que es, lo que vamos a hacer es calcular el hessiano. Y entonces para calcular el hessiano necesitamos calcular fxx, fyy y f de xy. Rápidamente, ¿alguien me puede regalar estas derivadas? ¿Alguien me puede decir cuánto da fxx, fyy y fxy? ¿Alguien? ¿Saben cómo calcular estas derivadas, cierto?
sería fxx igual a 6x, 6x, 6y y menos 3. entonces el hessiano daría 6x por 6y, 36xy, menos este al cuadrado, que este al cuadrado da 9. Ese sería el hessiano. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Ahora, y aquí vuelvo y retomo. Ahora, voy a borrar aquí arriba. Vamos a coger el hessiano y lo vamos a evaluar en cada punto crítico. Y cada punto crítico tendrá su correspondiente respuesta. Es decir, el primer punto crítico es 0,0. Voy a coger el hessiano y lo voy a evaluar en 0,0. Como el hessiano es este, cuando lo evalúo en 0,0, esto me da menos 9. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Y entonces, de acuerdo al criterio del hessiano, cuando esto da negativo, eso significa que este punto es un punto de silla. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Recuerdan que los puntos de silla son aquellos puntos que no son ni máximos ni mínimos locales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, profe. Ahora cogemos el otro punto crítico. Cuando cogemos el otro punto crítico, el resultado, cuando cogemos 1,1, eso nos da 36 menos 9, que eso es 27. 27. Y en ese caso me dio... Profe, qué pena, es que Dime. no escuché bien, ¿por qué punto de silla? ¿A qué hace referencia? ¿Alguien? ¿No habíamos hablado del punto de silla en el ejemplo cuando mostré la tabla? Sí, profe. Esto significa que no es ni mínimo ni máximo. Mínimo y máximo local. No es ni Ok, mínimo, profe, ni qué máximo pena, es local. que yo escribí mal. Qué pena. Listo. Eso es punto de silla. O sea, yo podría haber dicho, no es ni mínimo ni máximo local, pero la literatura, para resumirlo, lo llama punto de silla. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero lo cierto es que no es ni mínimo ni máximo local. Ahora, este dio positivo. Como dio positivo, es porque este punto es o máximo o mínimo local. Pero para entrar a esclarecer a cuál de esos dos casos corresponde, vamos a coger fxx, que por aquí lo tengo, y lo evalúo en 1,1. Y entonces, cuando cojo fxx, que aquí está, y lo evalúo en 1,1, eso me da 6. Y entonces, de acuerdo al criterio del hessiano, si esto da positivo y f de xx da positivo, eso significa, y voy a borrar acá, eso significa que 1,1 es mínimo local. Y ya. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, para cerrar, o bueno, antes de cerrar, quisiera hablar brevemente de cómo va el proceso de evaluación, pero para cerrar. Tengan en cuenta, en primer lugar, que tienen que encontrar los puntos críticos y tienen que resolverlos bien para garantizar que encontraron todos los puntos críticos. Porque si les hace falta algún punto crítico, es posible que se estén perdiendo de algún máximo o algún mínimo local. Y ese ejercicio es netamente algebraico. Es un ejercicio de resolver un sistema de ecuaciones. Y lo segundo que quiero que tengan claro es que este proceso
se le hace a todos los puntos críticos que salgan. Es decir, si son 20 puntos críticos, estoy exagerando, pero si son 20 puntos críticos, a cada punto crítico toca meterlo por el hessiano para ver qué es, si máximo, mínimo o punto de silla. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bien. Ahora, con respecto a la evaluación del segundo corte, que el segundo corte terminó el viernes con el parcial. Hay 3 tareas que ya están calificadas en la plataforma. 3 tareas. Esas 3 tareas casi todos la entregaron, excepto la última tarea que hubo una persona que no la entregó. ¿Sí es consciente esa persona que no la entregó? Ustedes deben poder mirar en la plataforma si les aparece entrega o no les aparece entrega. Yo les dije a ustedes que... ¿Profe, la tarea de las derivadas parciales? No. La tarea 5, que esa tarea 5 fue... Eso está en el Moodle. La tarea 5, revísenla. Era la de las segundas derivadas, ¿no? Creo que sí, ya ni me acuerdo. Sí. O la de las terceras derivadas, la de las terceras derivadas. Sí, es la de la tercera derivada, profe. Esa tarea hubo, confirmémosla a ver, análisis vectorial, la tarea 5, a ver si me la deja ver. Sí, hacer el cálculo de las derivadas de tercer orden de la función que se presentó al final de la sesión del día 8 de julio. Esa era la tarea 5. Esa era la tarea 5. Una persona no la entregó. Por lo demás, todos tienen la entrega correcta. Ya saben que el segundo corte es la mitad tareas, la mitad del parcial. Cuando hablo de tareas, hablo de esas 3 tareas. Tarea 3, tarea 4 y tarea 5, que ya está calificada. Y el parcial, pues bueno, todos ustedes ya tienen la nota del parcial. Es decir, la nota del segundo corte ya quedaría establecida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Profe, ¿y los puntos por el video? A eso voy. Lo recibí 4 videos. 4 videos. Voy a mencionar los nombres. Los tengo acá. Y yo les di a los que mandaron, a los que enviaron correo, a los que enviaron video, yo les confirmé el recibido, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Y les dije en qué orden de video estaba. Es decir, quedó un bono sin asignar. Un bono sin asignar. Las personas son Ingrid, Andrés Zárate, Ingrid García, Andrés Zárate, María González, María Fernanda González y María Catalina Silva. No los he revisado, pero mi propósito es revisarlos y compartirlos a través de la carpeta, para que todos puedan ver la manera como estos 4 compañeros resolvieron el correspondiente problema. Yo quisiera, pero esto, mejor dicho, lo voy a poner a correr. No lo he revisado yo, pero lo quiero poner a correr para ustedes. El primer video que me enviaron, si esa persona no tiene inconveniente. Ingrid nos va a explicar, aquí está, es el video número 1, cómo hizo la primera, cómo resolvió el problema. Y yo quiero comentarios con respecto a la resolución. A eso quiero dedicar estos 10 minutos. Quien se quiera quedar, maravilloso. Quien no, digamos que la sesión ya terminó, pero de repente estén interesados en mirar cómo se resolvía ese problema, que tanto problema parece que les generó. Entonces, quiero que lo miren y al final me dicen, no, profe, no me quedó totalmente claro. Y entonces, cuando comparta los videos, tal vez la explicación de sus demás compañeros haya más claridad. Y si ya con esos 4 no entienden o no les quedó claro el procedimiento, yo entraría a discutir los aspectos esenciales.
Pero quisiera que hiciéramos ese ejercicio, también para que ustedes como que determinen, por favor, eso. ¿Tú tienes problema, Ingrid, en que lo comparta acá en este momento? No, profe. Listo, pues. Entonces, los dejo con esta película educativa. A ver, para eso necesito compartir pantalla. Por favor, me confirman si el audio de ese video se escucha bien. Voy a apagar mi micrófono para que no vaya a alterar ese sonido. Y mando video. ¿Listo? ¿Sí oyen bien? Profe, no se escucha. ¿Audio? Denme un segundo a ver si puedo lograr cuadrar eso. Excúsenme, me había salido. Pues voy a tratarlo. Si no podemos escucharlo ni nada, bueno, no hay problema. Después lo comparto o le comparto todos los videos que subieron a la carpeta en Drive y ahí lo podrán ver. Pero sí me gustaría, aprovechando que nos quedan 10 minuticos, que lo pudiéramos ver. Pero solo si hay buena calidad en este momento. Si no, pues después cada cual lo podrá ver. Les voy a cerrar micrófono. Primero voy a compartir pantalla. Y si ya no, pues entonces tocaría esperar a que lo subiera al Drive. Listo. Ya estoy compartiendo pantalla. A ver si o a ver si descargándolo. A ver si. Eso me lo deja descargar. O bueno, intentemos acá. Voy a quitar el micrófono. ¿Listo? El mío. Y voy a poner a proyectar. Si no me dicen de inmediato, no se oye. ¿Listo? No, profe, no se oye. Eso es una lástima. Eso es una lástima, pero entonces cuando lo comparta en el Drive, ahí sí creo que van a poder verlo mejor. No sé por qué el audio de eso me estará fallando. Déjame mirar, déjame mirar. No, creo que no están escuchando bien. Pero me están escuchando a mí en este momento. A ver si puedo quitar el micrófono mío. A ver. Voy a desactivar el micrófono mío en este momento. Listo, a ver si eso ayuda. Total son 3 minuticos de video nomás, o 3 o 4. Voy a intentarlo, ¿listo? No, profe. No, profe. Listo, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.